Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Comunidad UBA, donde vamos a ir subiendo semana a semana o día por día algunos videos donde vamos a ir indagando un poco más en las unidades que tienen en cada materia de UBA 21 y de UBA CBC. En este caso vamos a ver una materia muy particular que se ve en SBC y en UBA 21, pero vamos a tratar de estudiar y abordarla desde la perspectiva de la cátedra de Pedrosa, que es de UBA 21. En este caso vamos a abarcar lo que es la semana 1 y 2 dentro de lo que es el análisis de la sociedad, del Estado y los regímenes políticos particularmente. En la semana 1 se van a estudiar los conceptos básicos para analizar todo lo que tiene que ver con la sociedad y el Estado, particularmente lo que es la sociedad como objeto de análisis. O sea, el punto de partida de la unidad, de esta semana, es la comprensión de la sociedad como una construcción compleja, que está atravesada por múltiples dimensiones que pueden ser tanto económicas, políticas, culturales y simbólicas. Pero no se trata de una realidad homogénea ni estática, sino de un entramado dinámico de relaciones sociales en permanente transformación. Para analizar requerimos particularmente categorías conceptuales como son el Estado, la nación, el poder y la legitimidad, pero también con perspectivas teóricas que permitan interpretar los conflictos y las estructuras, y además contar con herramientas analíticas que superen el sentido común. En este marco, el conocimiento social implica desnaturalizar lo social, es decir, cuestionar aquello que aparece como dado o evidente de alguna manera. Pero por otra parte aparece también la figura del Estado, pero no el Estado, digamos, de una forma abstracta, mística, sino que el Estado para la materia es un concepto complejo. El Estado no puede reducirse a una definición simplista como el gobierno o las autoridades, sino que más bien se trata de una estructura política compleja que articula un territorio delimitado, una población, un conjunto de instituciones y un sistema de autoridad legítima. Uno de los ejes centrales es la discusión sobre si el Estado somos todos, y también la idea problemática es un poco problemática porque invisibiliza las relaciones de poder desiguales, confunde sociedad civil con aparato estatal y oculta de alguna manera los conflictos de intereses dentro de la sociedad misma. El Estado en todo caso tiene que entenderse como una instancia de organización del poder político, que regula, administra y ordena la vida social, pero que también es escenario de disputas de conflictos que de alguna forma se tratan de ocultar. También hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de estados. El Estado adopta distintas formas históricas según el contexto político, económico y social. Algunos criterios de clasificación pueden incluir la forma de organización del poder, la relación con la sociedad y el nivel de intervención económica, porque esto de alguna manera nos permite distinguir, por ejemplo, los estados liberales, los sociales y los autoritarios. Y cada tipo de los nombrados expresa una forma particular de relación entre gobernantes y gobernados. También otro concepto muy fundamental en todo lo que tiene que ver con esta semana es la nación y el Estado, pero particularmente lo que es la distinción fundamental entre estos dos conceptos. Uno de los núcleos conceptuales clave es la diferenciación entre nación y Estado, que puede confundirse algunas veces en el lenguaje cotidiano. El Estado es la estructura político-institucional, la nación, al contrario, es la comunidad simbólica basada en elementos culturales, históricos, lingüísticos, identitarios, y que particularmente no siempre coinciden. Puede haber estados sin una nación homogénea o puede haber naciones sin estado propio. Esta distinción es clave para comprender conflictos territoriales, identitarios y políticos en el mundo contemporáneo. También las herramientas conceptuales son fundamentales para el análisis social, porque el abordaje de la sociedad requiere incorporar conceptos como el poder, la dominación, la legitimación, el conflicto social. Y esto mismo permite interpretar cómo se organizan las relaciones sociales y cómo se estructuran las desigualdades en la sociedad misma. Pero para tener en cuenta la síntesis conceptual de lo que es la semana 1, se establecen distintas bases teóricas para toda la materia, que introducen categorías fundamentales, problematizan nociones naturalizadas y propone una mirada crítica sobre el Estado y la sociedad. Por otro lado, pasamos a la semana 2, donde se estudian los estados y los regímenes políticos. El régimen político, bajo su definición de alcance, se refiere a la forma en que se organiza y ejerce el poder dentro de un Estado, que incluye las reglas de acceso al poder, las formas de participación política y los mecanismos de toma de decisiones. O sea, quiere decir que no solo quién gobierna, sino
cómo se gobierna en un Estado particularmente y en un régimen político, por supuesto. La democracia es uno de los regímenes políticos más relevantes y complejos. Se caracteriza por su participación ciudadana, las elecciones libres y competitivas, el reconocimiento también de derechos y libertades y la división de poderes. Sin embargo, no es un modelo único ni acabado. Existen distintas formas de democracia, tanto la representativa como la participativa y la delegativa. Además, la democracia real muchas veces se presenta ciertas tensiones entre igualdad formal y versus desigualdad material, representación versus participación efectiva. También acá aparece otro concepto muy importante que está relacionado al populismo. Los debates y las tensiones que mantienen en este concepto son bastante fundamentales para entender lo que tiene que ver con el gobierno, los regímenes, entre otras cosas. Porque el populismo es un concepto controvertido y se utiliza para describir ciertos fenómenos políticos, ya sea peyorativamente o afirmativamente. Y algunas características asociadas son la construcción de un pueblo como sujeto político, un liderazgo fuerte y personalista basado en una persona, y una relación directa entre líder y masas, como lo que ha sucedido en Latinoamérica. También porque tiene una cierta crítica a las élites tradicionales de gobiernos pasados, por ejemplo. Y no es necesariamente antidemocrático la idea del populismo, pero puede generar tensiones con las instituciones republicanas, tan particularmente conocidas, ¿no? Y en el análisis del populismo también de alguna manera permite problematizar ciertos aspectos, por ejemplo, los límites de la democracia representativa, las formas de legitimidad política y la construcción del poder particularmente. Acá también aparece otro concepto muy importante, que son los sistemas federales. El federalismo es una forma de organización del Estado donde el poder se distribuye entre un gobierno central y las unidades territoriales autónomas, o sea, las provincias, los estados. Y las características principales son la autonomía relativa de las partes, la división de competencias y la coordinación institucional, que esto de alguna manera también permite combinar la unidad política y la diversidad territorial de todo el Estado. También acá aparecen algunas herramientas para analizar ciertos regímenes políticos, porque para estudiar los regímenes políticos se utilizan variables como el nivel de participación ciudadana, por ejemplo en elecciones, el grado de institucionalización, que de alguna forma permiten, digamos, que un gobierno no se sobrepase en ciertos aspectos de la sociedad misma, ¿no? Y la relación entre los poderes del Estado. También la presencia o ausencia de derechos políticos, como puede haber sucedido en algunos regímenes políticos de Latinoamérica y de Europa. También estas herramientas permiten comparar cómo los distintos sistemas políticos y de alguna forma se puede ver su funcionamiento. Pero para cerrar con lo que tiene que ver con las semanas 2, es importante profundizar en el análisis del Estado, incorporando las formas concretas en que se organiza el poder y las tensiones entre democracia, populismo e instituciones, que son bastante importantes para analizar el concepto en sí, y los distintos modelos de organización estatal que son tan fundamentales para la materia y particularmente para esta semana. Si te gustó el video, te invito a darle like, a suscribirte también para enterarte de las últimas novedades y también para estar atentos al próximo video.